Empiezo con el repaso del tema 3 relativo al derecho del trabajo. Este tema es un tema bastante largo, así que tal vez el vídeo dure un poquito más de tiempo. Con respecto a la evolución del concepto y la disciplina del derecho del trabajo, ya sabéis que surge para regular jurídicamente la realidad del trabajo humano, ordenar las relaciones entre los trabajadores y los empresarios y solucionar conflictos que se puedan ocasionar como consecuencia de estas relaciones, de esta relación asimétrica, como vimos en clase. El trabajo, la prestación del trabajo productivo siempre ha constituido un conflicto histórico en las sociedades occidentales. Ya vimos la cuestión de la esclavitud durante el Imperio Romano, la Europa feudal, los gremios medievales dentro de la ciudad medieval y posteriormente cómo ese concepto de trabajo comienza a ser, a lo largo de la revolución burguesa e industrial, eh, tal vez el concepto de derecho del trabajo más afín o más cercano a nosotros y por supuesto con el desarrollo del movimiento obrero. Ahí surge y nace el derecho del trabajo tal y como lo hemos conocido a lo largo del siglo XX. Ya sabéis que estamos en un momento de ruptura y que el concepto de derecho laboral y de derecho del trabajo está en un proceso de transición y de cambio. Con respecto al trabajo y al derecho laboral, también tenemos que decir cuáles son las características de la persona trabajadora, las notas de laboralidad, los elementos específicos que hacen que una relación sea laboral y no sea otra cosa. Entrará en el examen, por supuesto que sí, os lo tenéis que estudiar, por favor, es muy importante. El trabajo personal, el hecho de que el trabajador que trabaja bajo la ley del Estatuto de los Trabajadores es insustituible. Trabajo voluntario, por supuesto. La persona que trabaja tiene libertad para elegir su profesión, tiene libertad para poner fin a la relación laboral cuando quiera y no es una persona que está sometida a ningún tipo de esclavitud. El trabajo por cuenta ajena, se trabaja para otro. El fruto del trabajo es de otro y se excluye el trabajo por cuenta propia, cuyo resultado es para quien realiza la actividad laboral. Es decir, el trabajo es por cuenta ajena en los frutos de mi trabajo son de mi empleador, no míos. Ajenidad en los riesgos que corra ese negocio son de mi empleador, no míos. Y ajenidad en los medios, ajenidad en los medios, perdón. Los medios de producción con los cuales yo trabajo, las máquinas, etcétera, los pone el empresario, la empresa. El trabajo también es objeto del derecho del trabajo, es dependiente, es decir, tenemos que seguir las directrices de otra figura que es nuestro empleador. La persona, empresario o empresaria, es quien ordena y es quien dice dónde, cómo y cuándo ha de realizarse un trabajo. Por supuesto, la subordinación no es absoluta, porque si no, el trabajo no sería libre, pero sí que estamos obligados como trabajadores a seguir las directrices que nos dé nuestro empleador. Y por supuesto, el trabajo es retribuido. Toda la actividad laboral ha de ser remunerada y no se trabaja de forma gratuita. Y ya sabéis, como hemos visto en temas posteriores, el dinero que recibimos en concepto de nuestro trabajo tiene un nombre y el nombre es salario. Las actividades, hay una serie de actividades que, aunque puedan cumplir estas notas de laboralidad que hemos visto, la ley las excluye, porque sí, hay veces que es porque no se cumplen algunas notas y hay veces que es porque directamente la legislación las excluye. En primer lugar, los funcionarios públicos, las prestaciones personales obligatorias, ya sabéis, formar parte de un jurado popular, asistir, formar parte de una mesa electoral, ser consejero o miembro de órganos de administración de empresas que revistan forma jurídica de sociedad, que esto ya os digo que lo veréis el año que viene en empresa. Trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad, es decir, ayudar a un amigo con su mudanza no es un trabajo. Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados, ya sabéis, vimos el tema de los grados de consanguinidad en clase. Y los comisionistas que no lo preguntaré en el examen. Las relaciones laborales de carácter especial. Estas son relaciones que sí, que las regula el Estatuto de los Trabajadores, pero el mismo estatuto a ellos les da o les ofrece la posibilidad, la vía de tener una normativa específica y
Si esa normativa no regula algún aspecto, acudir al estatuto. Estos trabajadores son el personal de alta dirección, el personal al servicio del hogar familiar, penados en instituciones penitenciarias, deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos, regulados por el Real Decreto 1435/85. Ya sabemos que nosotros somos técnicos y no somos artistas, pero puede que precisamente por vuestra versatilidad y vuestro perfil, en algún momento sí que seáis artistas. Entonces os dejo el nombre, la ley por si en algún momento queréis acudir a ella. Representantes de comercio, personas con discapacidad en centros especiales de empleo, titulados sanitarios residentes, ya sabéis, los MIR, médico interno residente, PIR, psicólogo interno residente, FIR, farmacéutico interno residente, IR, enfermero, etc. Abogados en despachos colectivos y menores en situación de internamiento. Y por otro lado tenemos a los trabajadores autónomos, a esos que no son trabajadores por cuenta ajena, que no forman parte del Estatuto de los Trabajadores. Y tenemos, por así decir, dos categorías, el trabajador autónomo y el económicamente dependiente. Ya sabéis, el que factura más de un porcentaje siempre al mismo empleador. Fuentes del derecho del trabajo, muy importante, por favor, estudiaos la pirámide de Kelsen, la voy a preguntar, sí, la voy a preguntar, por favor, revisadlo. Dentro de las fuentes del derecho del trabajo ya sabéis que tenemos dos fuentes externas, sobre todo Unión Europea y Organización Internacional del Trabajo y tratados internacionales, y luego las fuentes internas, la Constitución española, las leyes orgánicas y ordinarias, decretos leyes y decretos legislativos, los reglamentos que desarrollan esas leyes en forma normalmente de reales decretos y órdenes ministeriales, los convenios colectivos que ya sabéis tienen cuerpo de ley y espíritu de contrato, como decían los grandes laboralistas de nuestro país, el contrato de trabajo y los usos y costumbres de carácter local y profesional. Lo voy a preguntar, por favor, leedlo con detenimiento y comprendedlo, y si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarme. Igual, los principios de aplicación de las normas laborales, el de norma mínima, norma más favorable y renunciabilidad de los derechos, lo preguntaré, por favor, miradlo. Condición más beneficiosa e indubio pro operario, lo preguntaré, por favor, miradlo. Derechos y deberes de los trabajadores. También vimos en clase que tenemos una serie de derechos relativos o relacionados con el trabajo, que unos son específicamente laborales. Están en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores. Y estos específicamente laborales pueden ser la huelga, la libre sindicación, aquí ha habido una errata, perdonad, la negociación colectiva, la libre elección de profesión o oficio, promoción en el trabajo, y luego una serie de derechos inespecíficos, es decir, derechos que están reconocidos genéricamente para muchos ámbitos de la vida de las personas, pero que tienen una repercusión dentro del ámbito del trabajo, la integridad física, el honor, la intimidad, la no discriminación, etc. Pero también tenemos deberes como trabajadores, a cumplir nuestras obligaciones en el puesto de trabajo, con respecto a las reglas de la buena fe y la diligencia, observar las medidas de seguridad e higiene de la empresa, cumplir las órdenes e instrucciones del empresario, contribuir a la mejora de la productividad de la empresa, no competir con la actividad de la empresa y cuantas otras se deriven del contrato. Y ya sabéis que también, aunque acabamos de ver que tenemos la obligación de cumplir nuestras obligaciones conforme a las reglas de la buena fe y la diligencia y cumplir las órdenes e instrucciones del empresario, también el poder del empresario, el poder de dirección, está limitado. Recordad que vimos varios ejemplos en clase con respecto a la videovigilancia, a los registros, al email y uso de ordenadores o a las situaciones de baja, incapacidad o enfermedad. Echad un vistazo, siempre pregunto alguna cuestión relativa a ello. También vimos los organismos públicos en materia laboral. Los tribunales. Ya sabéis que el Tribunal Constitucional exclusivamente atiende cuestiones que afecten directamente a derechos fundamentales y amparo constitucional. Donde me quiero centrar es en estos cuatro juzgados, ¿vale? En estos cuatro tribunales, perdonad. Vuelve a haber otra pirámide en los apuntes en la que la cúspide es el Tribunal Supremo, posteriormente está la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas y los juzgados de lo social, que como sabéis en Madrid tenemos dos sedes judiciales, una en Móstoles y otra en la Plaza de los Cubos, en la calle Princesa, en Madrid. Y finalmente la administración laboral.
En la actualidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que normalmente era un solo ministerio, durante la presente legislatura se ha dividido en dos. Así es que tenemos por un lado el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por otro lado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hay algunas cuestiones que están cedidas al ámbito de las comunidades autónomas. No me voy a centrar en ello porque las competencias en materia laboral, en principio, son pocas las que han sido transferidas. Y finalmente, uno de los organismos más importantes a los que haré referencia constante a lo largo de todo este curso es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es un organismo vital a la hora de controlar, regular y supervisar la actividad laboral en nuestro país. Y finalmente, ya recordaros, este tema es muy importante. Habrán bastantes preguntas y tendrá mucho peso en el examen. Así es que, por favor, echadle un buen vistazo. Un saludo.